Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Soy el pastor, el asistente Abimael Ortega Méndez. En esta mañana, pues, estoy aquí con ustedes, pues, porque quiero compartir con ustedes el Evangelio. Y bueno, gracias por la oportunidad que nos dan, de que nos están escuchando ahí detrás de sus casas, en cualquier lado donde estén. Y les pedimos a los hermanos que nos están viendo que compartan todo este contenido para que más gente pueda escuchar el Evangelio a través de este medio. Rápidamente quiero que me acompañen ahí, por favor, si usted tiene su Biblia ahí en la mano. Ahí en el libro de Lucas, capítulo 12, voy a leer unos versículos como base de nuestra enseñanza en esta mañana. Y ahí en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 16, dice lo siguiente: también le refirió una parábola diciendo, hablando del Señor Jesucristo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré y guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el rico que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Bueno, aquí está la historia de una parábola que el Señor Jesucristo contó con sus discípulos, haciendo una referencia precisamente de la necedad del hombre en pensar que en el dinero está toda la felicidad que necesita, que en los bienes materiales está lo que realmente busca, lo que realmente necesita para llenar un corazón vacío. Y quiero recalcar varias cosas aquí que yo veo aquí en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 16. El hombre era un hombre muy rico, dice la palabra del Señor. Pero quiero que note una palabra que repite constantemente, o que al menos varias veces repite lo siguiente. Dice el versículo 17, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y luego dice más abajo, derribaré mis graneros y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Algo que podemos recalcar aquí en esta historia que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos contó, es el egoísmo que tiene este hombre en pensar solamente en sí mismo, en pensar mis frutos, mis graneros, mis bienes, y no pensar en el futuro. Lamentablemente estamos viviendo en una generación donde la gente prefiere vivir el presente, prefiere vivir, gozar, disfrutar sin siquiera poder alzar los ojos y mirar el futuro. No podemos ni siquiera en un momento detenernos a pensar, oye, pues ¿acaso viviré para el día de mañana? ¿O qué será de mí el día de mañana? No sé si voy a amanecer, no sé si voy a estar bien o voy a amanecer en la cama de un hospital. Y entonces, y no estoy diciendo, o el Señor Jesucristo no está diciendo, enfocando de que el dinero es malo. El Señor Jesucristo en ningún momento de la Biblia, en las Escrituras, está hablando en contra del dinero. El problema principal aquí es que el hombre piensa en lo presente, piensa en lo temporal. No piensa en lo vano que es la vida, solamente piensa en vivir cómodamente, en tener riquezas. ¿Y su alma qué? La palabra de Dios nos enseña ahí en el mismo Lucas, más adelante, dice cuando el hombre estaba pensando, justamente cuando este hombre estaba haciendo planes, qué es lo que va a hacer el día de mañana, qué va a hacer, porque puesto que la heredad que tiene ha producido muchísimo, dice la palabra del Señor que tiene muchos bienes, y estaba diciendo, bueno, voy a hacer esto, voy a edificar mis graneros y ahí voy a guardar todo, y bueno, después de hacer todo eso, ahora sí, voy a descansar y le voy a decir a mi alma, mira, alma mía, tienes todo lo que tienes, ahora sí tienes todo lo que necesitas, ya puedes descansar por años.
Mira, puedes comer, beber. Y no creo que está hablando de beber solamente agua, ¿verdad? No, está hablando de disfrutar la vida en el alcohol, con mujeres, cualquier otro vicio que el hombre pueda hacer con el dinero. Pero había algo, una respuesta más abajo, ahí en el versículo 20, dice, pero Dios le dijo, eres un necio. Tú no sabes que esta noche vienen a pedirte tu alma. Y mire, no le está diciendo a Dios, mira, yo voy a venir esta noche, te voy a pedir tu alma. Le está diciendo, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Para quién estaba viviendo este hombre? No estaba viviendo para Dios. Estaba viviendo para el príncipe de la potestad del aire, como la palabra de Dios lo está diciendo. Está viviendo para aquel a que él le entregó esa alma que él tiene. Estamos hablando de Satanás, el príncipe el Dios de este siglo, dice la palabra de Dios. Y dice, mira, eres un necio, porque tú no sabes que esta noche, para quien tú has vivido, porque no has vivido para mí, va a venir y te va a pedir tu alma. Y luego le dice, y lo que has provisto, ¿para quién va a ser? Y luego el Señor declara en el versículo 21, dice, así es el que hace para sí tesoro en la tierra, no es rico para con Dios. Lamentablemente en este mundo en el que estamos viviendo podemos pensar tanto en disfrutar la vida y en hacer dinero, vivir y dar nuestra salud para poder tener dinero que de un momento a otro se acaba. Pero ¿qué de nuestra alma? ¿Qué de nuestra eternidad? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Podemos vivir aquí unos 100 años, por mucho, exagerando un poco. Pero realmente hay gente que ha logrado vivir hasta más de 100 años. Pero después de 100 años, yo puedo retirar 2, 5, hasta 10 millones de pesos hoy. ¿Qué va a ser de mi vida mañana? Esa cantidad de dinero a mí no me va a detener. Si llego a sufrir un accidente, voy a sufrir. Si llego a enfermarme, me voy a enfermar, porque el dinero no es lo que depende. Mi vida no depende en el dinero. Y el Señor Jesucristo dice aquí que ¿qué vas a hacer con ese tesoro? Porque dice que lo que has provisto, ¿para quién va a ser? ¿Por qué lo está diciendo? Porque no te lo vas a llevar. Ese tesoro que tú hiciste aquí en la tierra, aquí se va a quedar. Y lamentablemente tú haces dinero, haces todo lo que tú quieras, y cuando tú mueras, alguien más la va a disfrutar. Alguien que no le costó, alguien que simplemente ahora va a vivir para disfrutarlo mientras tú te estés quemando en el infierno, sufriendo el castigo eterno. No porque fuiste rico, porque tenías dinero, no. Sino porque tu alma se perdió, sufrió la separación eterna con Dios. Quiero que me acompañen por favor ahí en el libro de Hebreos capítulo 27. Si usted tiene ahí en sus manos la Biblia, la palabra de Dios, dice Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 dice así la palabra de Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto en el juicio. Hay un juicio donde nosotros tenemos que presentarnos, y ese juicio es delante de Dios. No importa si en este mundo yo estoy viviendo separado, viviendo la vida como yo quiero, apartado de Dios, en mis pecados, disfrutando toda la maldad que hay en la tierra. Hay un Dios que delante de quien yo me voy a presentar para rendir cuentas delante de Dios. Y no estoy hablando precisamente de entrar para vivir eternamente al lado del Señor. En primer lugar, tenemos que entender que la vida que tenemos no es de nosotros. Hay alguien que nos la dio y ese alguien es Dios. Y si nosotros nos dedicamos a toda la vida a vivir para el mundo, al final el mundo no te va a dar nada. Al contrario, tú le puedes dar tu vida, tu salud, les puedes dar todo lo que tienes, al final te va a cobrar facturas. Y la palabra de Dios nos enseña en el libro de Hebreos 9:27, dice que está establecido. ¿Quién estableció? Dios, porque Dios creó al hombre. Está establecido los hombres que mueran una sola vez y después de esto, al juicio. Pero ¿por qué dice mueran si después se tienen que presentar delante del juicio? Porque la palabra muerte en la Biblia no es final, es separación. Muerte en la Biblia, bíblicamente, solamente te separa de este mundo, te presentas delante de Dios y te vas a separar nuevamente delante de Dios para sufrir la condenación eterna.
Y en el libro de Juan capítulo 5, versículo 29, dice lo siguiente. Si usted tiene ahí su Biblia, me puede acompañar, por favor. Capítulo 5, versículo 29 del libro de Juan. (5:29) dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Va a llegar un momento en que nosotros nos tenemos que levantar. Va a llegar un día en que todos los que están en la tumba van a oír la voz de Jesús y se van a levantar. ¿Quiénes son los que se van a levantar? Todos los que murieron en Cristo, los que murieron, dice. Y aquí especifica algo en el versículo 29 del libro de Juan, dice. Bueno, en el versículo 28 vamos a leer unos versículos anteriores. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? La voz del Señor. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero ¿por qué la palabra de Dios dice que los que hicieron lo bueno, si nosotros no tenemos nada bueno que ofrecerle a Dios? Dice: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Si la palabra de Dios dice que todos somos malos, ¿por qué dice que los que hicieron lo bueno? Aquí hay algo importante que tenemos que entender. La vida que tenemos, Dios nos la dio para que nosotros vivamos para Él. Pero lamentablemente el hombre, desde el primer día en que el primer hombre en la tierra y la mujer pecaron contra Dios, tomaron la decisión de desobedecer a Dios y de seguir un camino diferente a quien Dios les había dicho, que es el camino de la obediencia. Desde ese momento el hombre ahora está entregado, ahora está rendido ante los pies del enemigo. De manera que en ese momento el hombre lo único que puede pensar, lo único que puede hacer es lo malo. Ahora su tendencia es inclinarse ante lo mal, ante lo vil y ante todo lo sucio que puede el hombre pensar, imaginar. Porque ahora el pecado lleva en su sangre. Y la palabra de Dios aquí dice que los que hicieron bien, ¿qué bien podemos hacer nosotros? Bueno, primeramente tenemos que entender una cosa. No hay nada bueno que nosotros podamos hacer. Al menos que Cristo viva en nosotros. Que ese es algo muy diferente. Y ahorita voy a explicar un poco más acerca de este versículo. Ahí en el libro de Romanos, si usted me acompaña ahí en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3:10, perdón, en el libro de Romanos 3:10. Es un versículo similar a lo que estoy leyendo justamente ahorita. En el versículo 3:10 dice, miren lo que dice este versículo: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y sigue diciendo ahí en el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Yo quiero en esta mañana pedirte, tú que me estás viendo o que me estás escuchando, allá afuera donde andamos todos los días, en las calles, en donde sea, la gente no precisamente está hablando de Dios. Cada pensamiento del hombre siempre es hacer lo malo. Robar, mentir, estar en adulterio, en fornicación, en cualquier otro pecado que la Biblia menciona. Pero luego tú llegas y les quieres hablar de Dios y dicen, no, yo no creo que Dios existe. Yo no creo que Dios existe. Y hay una excusa que usan los hombres o las personas para afirmar, según ellos, que Dios no existe. Es que si Dios existiera,
no habría tanta maldad en la tierra. Como si Dios tuviera la culpa. Hablábamos ayer de eso, de la insensatez del hombre, tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita el corazón. Primero el hombre toma la decisión de hacer las cosas malas, de tomar el camino equivocado, del camino de la desobediencia, que sobre el camino de la desobediencia está la maldición. Decide tomar ese camino y luego regresa contra Dios y le dice: Señor, ves que tú tienes la culpa. Es que por tu culpa caí en adulterio, por tu culpa estoy robando, por tu culpa estoy mintiendo, por tu culpa estoy haciendo todo lo que estoy haciendo. Es más, por la culpa de Dios hay aborto. Hay tantas cosas que el hombre constantemente le echa la culpa a Dios, pero hay algo que a mí me sorprende. Cuando Dios en su misericordia, en su gracia, en su amor, decide darle al hombre un bien, por ejemplo, levantar de la cama a un enfermo. Esa es una maravilla que Dios hace. Y luego el hombre lejos está de agradecer a Dios, de honrar a Dios, decirle, alzar sus ojos al cielo y decir: Señor, gracias porque una vez más le has dado la vida a mi hermano, a mi primo, a mi esposa, a cualquier otro familiar que está enfermo. Se arrodilla frente a otra que no es Dios y le da las gracias. Se muere una persona y se voltea y mira al cielo y dice: Señor, tú eres un Dios malo. Si se dan cuenta la mente del hombre que prefiere darle gracias a alguien que no es Dios, pero reclamarle a un Dios verdadero. Todo esto que estamos diciendo en esta mañana, nosotros lo podemos ver todos los días allá afuera, ahí en la calle. Pero yo quiero decirle algo en esta mañana. Cualquier cosa que podemos hacer como el texto que leímos acerca de nuestra alma. Cualquier cosa podemos reclamarle a Dios y decirle cuantas cosas se nos ocurre en la mente. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que Dios sigue con las manos extendidas esperando que nosotros lleguemos a Él. Mira, si Dios ya no quisiera que nosotros vivamos, que justamente en estos momentos Dios ya quisiera que paguemos por cada cosa que hemos hecho en este mundo, ya no estaríamos vivos. Mira, quiero que vaya por favor otra vez en el libro de Apocalipsis 20, capítulo 12. En el libro de Apocalipsis 20, versículo 12. Dice ahí la palabra del Señor: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Quiénes son los muertos? Los que ya se fueron de este mundo. Los muertos no pueden estar de pie, pero aquí dice que los muertos estaban de pie. Significa que no murieron, solamente se pasaron de un lugar de este mundo a la presencia de Dios, pero no para entrar a vivir con Dios. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Cuánta gente a través del tiempo no murieron en el mar? Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué triste es pensar que no existe un infierno por la cual yo tendría que pasar por toda la eternidad por una sencilla razón: por no creer. Otra vez el versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La pregunta importante aquí es: ¿qué necesito yo de hacer para que mi nombre pueda estar escrito en ese libro de la vida y no tener que ser lanzado al lago de fuego? ¿Sabe que en esta lista está toda la humanidad? Bueno, estoy hablando de
si vamos a hablar de religión, en este mundo, en esta lista que estamos viendo aquí de los que fueron lanzados al lago de fuego, ahí está el rico, ahí está el pobre, ahí está el intelectual, el que es inteligente y el que ignorante, ¿verdad? Porque eso no depende de que no voy a ir al infierno porque soy rico, porque estamos hablando de un tema donde el hombre se hizo mucho dinero y luego llega por el que él vivió toda su vida, Satanás, el Dios de este mundo, le pide el alma, porque es la condición de Satanás, del Dios de este siglo, pero te puede dar todo el dinero que tú quieras, pero al final te va a cobrar facturas y por toda la eternidad. Yo voy a ir al infierno, no porque soy rico, porque soy pobre, soy inteligente, soy ignorante, no. O simplemente porque pertenecía a una religión. Voy a ir al infierno, tengo que entender que si mi nombre no está escrito en el libro de la vida fue porque no he sido limpiado con la sangre preciosa de Cristo. Que esa sangre que fue derramado allá en la cruz del Calvario. Yo quiero decirle algo en esta mañana. Dios no está hablando, Dios no está en contra del dinero, repito una vez más, porque estamos hablando como que el tema del dinero en esta mañana. Dios no está en contra del dinero, de los bienes materiales, necesitamos el dinero para poder vivir todos los días, pero ese no es lo más importante. Yo puedo tener una enfermedad, que sí puedo tener millones de pesos, pero si esa enfermedad no se puede, es incurable, ni con todo el dinero del mundo me voy a curar. Yo quiero decirle algo en esta mañana. Si Dios nos prestó vida una vez más en este día, ha sido porque todavía tiene un propósito para nosotros. Especialmente para ti que tú no estás segura que tu alma iría al cielo. ¿Cuánta gente hablamos solamente en esta semana? Han sido muertos. Tengo en la mente un accidente, no voy a decir en dónde, donde hubo un triple choque de 3 automóviles. Lamentablemente uno de los automóviles tuvo una explosión y murieron 8 personas totalmente incineradas. Yo a veces me pongo a pensar y me hago esta pregunta y digo, la idea de esa gente que iba en ese automóvil, voy a salir, voy a llegar a tal lugar, voy a hacer esto y voy a hacer aquello, voy a regresar y voy a hacer esto. Ni siquiera por unos segundos se detuvieron a pensar, pero que algo puede pasar durante el transcurso de ese camino. De un segundo a otro sucedió lo que sucedió. Pero ese no es lo triste, porque de todas maneras algún día tenemos que morir, de alguna o de otra manera. Lo triste es que murieron siendo quemados, ardiendo, posiblemente dando gritos de salvación, clamando a alguien que alguien haga algo para salvarlos, librarle de ese fuego en el que estaban siendo quemados. Y lamentablemente así murieron. Su voz se apagó de un segundo, de un momento a otro. Pero ahora déjame decirle una cosa. No hay nada más triste que morir siendo quemado y despertar en el infierno, siendo quemado. Estoy diciendo que la salvación es algo que tú necesitas de manera urgente, porque no sabes cuándo alguien va a venir y te va a pedir tu alma. Ese alguien por el cual has estado viviendo en toda tu vida. Puede ser en estos momentos, puede ser mañana, el otro año, aquí en 20 años. Ya no va a importar tu trabajo, ya no va a importar tu familia, ya no va a importar tu salud, la casa que tienes, el auto que tienes, ya no va a importar nada. Ahora lo que va a importar es que ahora me tengo que cobrar. Yo quiero decirle en esta mañana, Dios le ama a usted. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te está diciendo en esta mañana, amigo, que tú que me estás escuchando, si todavía en esta mañana amaneciste
y tienes una vida, tienes una familia, tienes todo lo que tú necesitas para poder vivir. Yo quiero pedirte en esta mañana que alces tus ojos al cielo y decirle gracias a Dios. Porque otros en esta mañana ya no tuvieron esa oportunidad. Tú que tienes esa oportunidad y que sabes que tu alma está rumbo al infierno, no porque eres rico, no porque eres pobre, sino porque no tienes a Cristo en tu corazón. En Romanos 3, 16, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú en esta mañana no estás seguro o segura que tu alma pasaría la eternidad en el cielo, en el libro de Romanos 10, 9 al 13, bueno, el último versículo dice, porque todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. Yo quiero pedirte en esta mañana que tú le pidas a Cristo la salvación. Cuando tú mueras no va a importar tu religión, tu posición en la religión, no importa si yo soy pastor y no tengo a Cristo, yo voy derechito al infierno. No importa si tengo el mejor puesto en donde yo pueda tener, cuando yo muera no va a importar eso, todo eso, lo que va a importar es que mi alma va al cielo con Dios, o mi alma va al infierno. Y Dios derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú puedas ir al cielo. No por tus buenas obras, no porque eres bueno o porque eres rico, eres pobre, no. Dios quiere llevarte al cielo por su amor y por su misericordia, porque eso fue por lo que Cristo fue movido y morir en la cruz del Calvario. Y yo quiero terminar orando en esta mañana, orando con usted. Y si usted no está seguro que su alma irá al cielo, yo quiero en esta mañana invitarte a que le digas a Cristo que sea tu Salvador. Vamos a terminar en esta mañana la enseñanza con esta breve oración. Padre Celestial, gracias Señor por el privilegio, Padre, que tenemos de poder compartir tu palabra, tu evangelio, Señor, a través de este medio, Padre. Yo quiero pedirte, Señor, en esta mañana que a toda esa gente, Dios, que nos está viendo, Señor, y que escuchó los versículos, tu palabra en esta mañana, Señor, y que sabe que su alma está rumbo al infierno, Señor. Ese rico que de la historia, Dios no fue al infierno porque fue un hombre rico, millonario y tenía todo el dinero del mundo. Fue al infierno, Señor, murió sin Cristo. Y esa fue la razón por la cual Él sufrió la separación eterna. Hoy en esta mañana, Padre, yo quiero pedirte, Dios, que tú muevas los corazones de esas personas que en esta mañana nos están viendo. Si hay alguien, Señor, que en esta mañana no está seguro que su alma iría al cielo, Dios, ayúdanos, Padre, a conducirlo bajo tus pies, para que el día, Señor, que la muerte llegue a nuestras vidas, no tengamos que sufrir la separación eterna, Señor. Gracias por ese regalo tan grande que nos has dado con tu muerte en la cruz del Calvario. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y tú en esta mañana, pues, has tomado la decisión, le has pedido a Cristo que entre en tu corazón. Le pedimos que compartan este contenido para que más personas puedan, recuerden que pueden mandarnos un mensaje ahí dentro de la página de Razón para Vivir, que también estamos transmitiendo. Pues yo les agradezco a los hermanos que nos están viendo ahí, a toda esa gente. Pues gracias por el tiempo que nos dan, el poder escuchar y escuchar la palabra de Dios. Bueno, pues nos estaremos viendo el próximo martes con otro, va a estar el pastor con nosotros. Pero bueno, en esta mañana pues yo me despido de ustedes. Gracias por ese tiempo que nos permiten estar con ustedes. Que tengan un excelente fin de semana y que Dios les bendiga.